produzca, por supuesto, la renuncia de los mismos. En el caso en particular, la petición formulada por el primer ministro, el doctor del Solar, planteada en la mañana de hoy, fue aceptada antes del anuncio presidencial. Es decir, el Congreso de la República otorgó la cuestión de confianza y no se produjo, por supuesto, ninguna renuncia al gabinete como consecuencia de una situación que no se había dado. Lo segundo es que el presidente ha incurrido en una de las causales previstas en el artículo 117 que alude al concepto de destitución. Un presidente puede ser destituido en nuestro país por el delito de traición a la patria, que no es el caso, por impedir el normal funcionamiento del Congreso, que no es el caso, pero sí puede ser impedido, pero sí se da la tercera causal, que es disolver inconstitucionalmente el Congreso, es decir, al margen del artículo 134 de la Constitución. Para llevar a cabo esta disolución, que ya es inconstitucional, se requiere adicionalmente de un decreto supremo que tiene que ser aprobado en Consejo de Ministros. Los ministros que refrenden ese acuerdo se hacen responsables política y penalmente por esa decisión. Ahora, doctor, la situación que ha ocurrido precisamente esta tarde, algunas personas, algunos analistas a los que he podido escuchar y leer a lo largo de la tarde, han calificado de una situación en el límite de la constitucionalidad. Usted nos dice que esto es completamente inconstitucional. Sin embargo, algunos de sus colegas manifestaban que esto se había producido después de que el Congreso había decidido elegir a uno de los magistrados del Tribunal Constitucional, cuando el proyecto del Ejecutivo claramente lo que presentaba y lo que pedía era que se reconsiderara esta votación en el Congreso de la República. Esa es una discusión abierta, pero lo que está claro, lo que está precisado es que ha habido un debate, una discusión y una aprobación del pedido del presidente del Consejo de Ministros de otorgarle la confianza. La situación que usted me describe no ha sido aludida, no ha sido mencionada, no ha sido referida por el presidente de la República. Claro, pero digamos, el presidente, y lo voy a citar textualmente porque yo he estado en Palacio de Gobierno esta tarde cuando el presidente ha hecho el anuncio, y él ha dicho: ante la denegación fáctica de la confianza, he decidido disolver el Congreso de la República y llamar a elecciones de congresistas. Eso es textualmente lo que ha dicho Martín Vizcarra esta tarde en uno de los salones de Palacio de Gobierno. Es correcto, pero mientras usted estaba en Palacio de Gobierno, miles y miles de personas veíamos por televisión el debate en el Congreso. Ese debate concluyó en una votación que fue favorable al pedido formulado por el presidente del Consejo de Ministros. Digamos que, en consecuencia, formalmente, jurídicamente, se aceptó el pedido. En términos coloquiales, le ganaron por puesta de mano al presidente de la República, porque estaba haciendo el anuncio casi en paralelo. Sí, pues ha habido ahí en este caso, precipitación por parte del presidente de no estar plenamente informado de la situación. Lo que yo creo que cabe es de manera inmediata hacer las correcciones. No podemos seguir en esta situación. La posición del presidente jurídicamente no se sostiene, aun cuando probablemente no lo haya hecho de mala fe. Lo cierto y lo real es que su decisión es inconstitucional. Ahora, ¿cómo salimos de esta situación que nos encontramos actualmente? El Congreso se considera en este momento en funciones y el presidente Vizcarra considera disuelto el Congreso de la República. No puede estar disuelto mientras no se pida y no aparezca publicado en el Diario Oficial del Peruano el decreto supremo de disolución, que tiene que ser discutido y votado en el Consejo de Ministros. Y como le dije hace unos segundos, los ministros de Estado que aprueben ese mecanismo de disolución, al margen de lo previsto en el artículo 134, se hacen responsables política y penalmente por esa decisión. Es decir, en este momento podría pesar una denuncia constitucional y evidentemente penal contra quienes acompañan al presidente Vizcarra en esta decisión. Aún en realidad no ha pasado nada. Ha habido una declaración del presidente, pero esa declaración del presidente no se ha traducido en un acto jurídico, que es el decreto supremo. Mientras no haya ese decreto supremo, esto se puede configurar como una amenaza, pero no la efectivización de la disolución. Ahora,
Doctor, le pido que analicemos entonces el pedido que ha hecho el Congreso de la República para declarar la vacancia del presidente de la República precisamente tras este anuncio, porque considera que se ha violado también uno de los artículos de la Constitución. No procede la vacancia, lo que procede es la destitución, artículo 117. Si ustedes pudieran eventualmente en un momento de su programación colocar en la pantalla el artículo 117 de la Constitución, se podrán dar cuenta claramente de la situación en la que se ha colocado el presidente. Ahí está. El artículo 117 dice que hay destitución cuando se disuelve inconstitucionalmente el Congreso. Muchas gracias, doctor García Toma. Vamos a estar, por supuesto, muy atentos a lo que suceda. Le agradecemos mucho su opinión y vamos a seguir en esta transmisión especial de 24 horas para contactarnos con otro jurista, Walter Albán, que también se encuentra en la línea telefónica. Walter Albán ha sido ministro de Estado y también ex defensor del pueblo. A esta hora de la noche nos comunicamos con él. Doctor Walter Albán, muy buenas noches. Buenas noches, Francisco. Quería pedirle sus impresiones sobre esta situación que se ha suscitado esta tarde desde Palacio de Gobierno. ¿Es o no es constitucional el anuncio que ha hecho Martín Vizcarra? Es totalmente constitucional y creo que era una burla lo que había hecho el Congreso esta mañana al transgredir el artículo 105 de la Constitución y no darle prioridad al tema que él había planteado, o sea, a través del presidente del Consejo de Ministros y su gabinete, para la cuestión de confianza en lo que toca a la elección de los miembros del Tribunal Constitucional. Es más, procedieron a iniciar esa votación. Yo creo que no cabía ninguna duda de que se habían colocado en una situación, una vez más, de obstrucción, de entrampamiento, y querían seguramente llevar las cosas como lo habían hecho en anteriores oportunidades, a un punto en el cual terminaran simplemente dejando, digamos, sin ninguna posibilidad las iniciativas del Ejecutivo. Un poco para ubicar a nuestros televidentes, el artículo 105 de la Constitución es aquel que le otorga prioridad a las propuestas presentadas por el Ejecutivo, ¿verdad? Con carácter de urgencia, que era el caso, ¿no? Y sin embargo no fue así, no solo que no le dieron ese trámite, sino que además se comportaron malcriadamente al impedir que el premier del SOMAR y el gabinete pudieran ingresar al hemiciclo. Eso francamente ya era una provocación en ese momento, y creo que más bien la decisión de la disolución pudo haberse dado horas antes. Creo, sin embargo, que a pesar de que por supuesto no se trata de una medida que resulte simple y que no tenga implicancias que hay que cuidar, estamos a puertas de por fin salir de este entrampamiento y tener un futuro mucho más claro y positivo para el país. Ahora, la elección del magistrado Ortiz de Ceballos Olaechea abona precisamente a la tesis que usted plantea de la constitucionalidad del acto que finalmente anuncia Martín Vizcarra. Bueno, en definitiva yo creo que ya estos son hechos políticos. Ese procedimiento de elección estaba totalmente viciado y me da la impresión de que no se sostiene. Allí seguramente va a tener que esperar a que se instale el nuevo Congreso, y el nuevo Congreso establecerá un procedimiento regular y transparente que adopte las medidas que habían sido planteadas por el Ejecutivo y se elija a los miembros del Tribunal Constitucional, pero con todas las garantías de independencia y idoneidad, cosa que esta vez no estaba ocurriendo, ¿no? Doctor Albán, ¿y en qué queda el Congreso de la República? Es decir, hemos escuchado a algunos parlamentarios que ellos consideran que todavía están en funciones a pesar del anuncio del presidente Vizcarra. Lo cierto es que todavía no hay un decreto publicado en el Diario Oficial El Peruano que haga efectiva la disolución del Parlamento, y el Parlamento ha decidido poner una cuestión de vacancia o una intención de vacar al presidente de la República por violar el artículo 117 de la Constitución. El Congreso ha sido disuelto y por tanto ya no puede llevar adelante ninguna decisión que tenga efecto jurídico. Lo que queda es, sin embargo, la comisión permanente, porque conforme a la Constitución se instala la comisión permanente que acompañará esta etapa
el presidente tiene que haber ya previsto la convocatoria a las elecciones de este Parlamento que tendrá funciones hasta julio del 2021, y en función de eso se tendrán que revisar varias cosas que seguramente, como consecuencia de una decisión de tanta magnitud, pueden requerir algún tipo de complementariedad, perfeccionamiento normativo, pero lo que está fuera de toda discusión es que este Congreso ya no está más en capacidad de seguir legislando. Incluso la Comisión Permanente no funciona para legislar. El gobierno va a tener que operar a través de decretos de urgencia, como lo señala la Constitución también. Ahora, el doctor Víctor García Toma, que participó de este programa un poco antes de usted, decía que si no había un decreto en el Diario Oficial El Peruano, esto todavía no entraba en vigencia. Usted dice que no es necesario, simplemente el anuncio de Vizcarra es suficiente para que se deje sin efecto la labor de los parlamentarios. Mire, yo no tengo la menor duda de que el decreto va a salir publicado en cualquier momento. Entonces estamos asistiendo a una situación que se ha producido en cuestión de horas. En consecuencia, no creo que pongamos o debamos ponernos en situación ya de detalles que en rigor tendrán que ser cumplidos, pero no son, pues, como dije antes, lo que define hechos políticos de esta naturaleza. Sabemos perfectamente que hay varias cosas que tendrán que producirse para que ya podamos encontrarnos en una situación más regular, pero lo importante, lo que ha de alguna manera ya marcado la diferencia, es que el presidente ha tomado la decisión y creo que ha hecho lo correcto en este caso. ¿Y qué va a pasar con los parlamentarios que consideran que esto no tiene efecto? Es decir, hemos escuchado a algunos parlamentarios que aseguran que ellos continúan en funciones, que es ilegítimo lo que ha anunciado Martín Vizcarra, y van a permanecer en el Congreso de la República. Incluso a través de otros medios de comunicación hemos escuchado a Jorge del Castillo pedir que no abandonen la sede del Legislativo, precisamente en señal de protesta ante la medida que ha tomado Martín Vizcarra. Pero la sede del Legislativo no es particularmente importante que quede vacía en este momento, porque todavía se va a elegir un Congreso nuevo en un tiempo más, o sea, en varias semanas más. Por otro lado, solo quiero recordar que cuando el señor Alberto Fujimori disolvió, él sí, contra la Constitución, violando la Constitución, ¿no es cierto?, hubo también reacción de varios parlamentarios, en ese caso muy legítima, pero que lamentablemente allí no fueron atendidas, porque las circunstancias también indican de que no es solo una cuestión entre el Poder Ejecutivo y el Congreso, sino que aquí está de por medio la opinión de la ciudadanía, y yo estoy convencido que la ciudadanía en este momento, con un porcentaje mucho mayor al que marcaban las encuestas hasta el día de ayer, está respaldando esta decisión del presidente Vizcarra. Me da toda la impresión de que lo demás serán, pues, digamos, expresiones que son lógicas y hasta cierto punto entendibles en estas circunstancias, pero que no van a tener ningún efecto en términos políticos para lo que es el futuro del país. Muchas gracias, doctor Walter Albán, por su participación en esta edición especial de 24 horas. Apreciamos mucho su punto de vista y haberlo compartido con nuestros televidentes. A esta hora de la tarde vamos a retomar la comunicación con Brian Matías, que se encuentra en el Congreso de la República, y es